Buenos días. El día de hoy espero que sea más interesante. En el contexto general, ahora sí es aplicativo. He traído una hoja de Excel y aparte hemos procesado datos de aquí, de México, para la evaluación, propiamente en la zona de Sonora. Matemáticamente, ¿qué es lo que ocurre en el aire? Tenemos tres tipos de fuerzas que actúan. El gradiente de presión, la fuerza de viscosidad, porque el aire se comporta como placas, tienen diferentes placas que se van en movimiento horizontal, y la fuerza de gravedad. Estas son las fuerzas que naturalmente procesamos. ¿Qué ocurre? Desde el punto de vista de magnitud, la fuerza de viscosidad, presión y gravedad son las que mayor interés tienen en el análisis. Si yo analizo qué física gobierna un movimiento de un fluido como el aire, voy a tener conservación de momento. En la conservación de momento, para mis diferentes coordenadas, ¿qué voy a tener? El gradiente de presión en el eje X, el gradiente de presión también en el eje X, pero para la componente de B, y en ambas casas vamos a tener la velocidad de rotación. ¿Qué ocurre? Estas tres ecuaciones, las dos primeras tienen una magnitud mucho mayor que la segunda, que la tercera, disculpe. Por eso es que se dice que la componente horizontal de viento es la más importante, porque en magnitud numérica las dos primeras ecuaciones tienen mayor peso. Luego aparece algo que se llama el balance geostrófico. ¿Qué es el balance geostrófico? Es una relación entre la velocidad generada por el campo de presión y la velocidad del viento en la latitud media. Esto es lo que hacen los modelos matemáticos. No relacionan todas las variables que existen, la viscosidad, el diferencial de presión X, Y, Z, el diferencial de comportamiento térmico, sino que usamos un balance geostrófico, en la cual solo consideramos las primeras ecuaciones de mayor magnitud, que viene a ser entonces la atmósfera libre, donde desaparece la fricción, hay aumento de la velocidad del viento y su dirección se ajusta a las isobadas líneas de presión constante. Cuando usted coge un modelo numérico, cuando usted está trabajando, ve el informe meteorológico, ellos están trabajando con lo que se llama un viento real. ¿Qué es el viento real? El viento resultado de la fuerza de gradiente, la fuerza de Coriolis y la fuerza de fricción. No se considera el efecto de la fuerza vertical o el efecto generado por el movimiento vertical, por ejemplo por la gravedad. Y cuando vamos a hacer un trabajo más fino para cálculos académicos, nosotros usamos el viento geostrófico, que es el viento de la fuerza de gradiente de presión y la fuerza de Coriolis. ¿Despreciamos qué cosa? La fricción. Entonces los modelos numéricos, algunos usan este criterio. Por ejemplo el WAS, un programa numérico, Warner, que es el otro que tiene el doctor, son programas que usan el viento geostrófico. Son simulaciones que no procesan la fricción del aire. Entonces cuando van a trabajar un software de eólica, lo que usted va a tener que informar, o lo que les va a dar el programa, que es geostrófico. Ahora, ¿cuál es lo interesante? La fricción solo se da en la capa límite planetaria. ¿La capa límite planetaria dónde es? Es en la zona donde yo tengo orografía. Y en la práctica ya experimental y numérica se ha demostrado que a mayor desde 1 kilómetro de altura del viento real es geostrófico. En otras palabras, la aproximación de un modelo numérico a alturas superiores de 1000 metros en orografías complejas, en orografías sencillas, con 500 metros es más que suficiente, se puede decir que el viento real es geostrófico y reduzco mis ecuaciones numéricas. El viento geostrófico se encuentra por encima de la capa límite terrestre, como les comenté, es de unos 1000 metros de altura, es una aproximación física al viento real. Yo no puedo calcular la fricción. ¿Por qué? Porque yo tengo una capa de viento que se va movilizando. En la primera etapa pasó por una ciudad, luego pasa por un prado, luego pasa por un lago. ¿Qué ocurre en cada uno de esos procesos? La capa límite es diferente porque el factor de fricción de la superficie es diferente. En él se considera que existe equilibrio entre la fuerza de Coriolis y la fuerza generada por el gradiente de presión. Y esto es algo importante que deben conocer. ¿Cómo yo manejo mi operación de viento? Se llaman por escalas, temporal y espacial. Por ejemplo, yo digo, voy a trabajar a mesoescala. Mesoescala significa que yo voy a trabajar con aspectos climáticos, generación de huracanes, tornados, escala global, que voy a ver viento de chorro. Entonces, ¿qué tenemos? Los movimientos atmosféricos varían en el tiempo, segundos a meses, y en espacio, a metros y a cientos de kilómetros.
¿Qué vamos a considerar? La zona. Nosotros en aerogeneradores estamos en esta zona, ¿sí? Está la pequeña para diseño de generadores. Cuando nosotros estamos con tormentas o estelas pequeñas, estamos entre 1 y 1 kilómetro de escala espacial en X o Y. Tenemos tormentas eléctricas, jets nocturnos, brisas de valle, eso ya va subiendo a medida que vamos a 100 kilómetros. Y la parte superior ya son en modelos ya grandes, de mesoescala y globales, que escalas de 1 kilómetro, de 1000 kilómetros, tornados, ciclones, vientos alisios, escalas climáticas. Y aquí yo voy viendo segundos, minutos, horas. ¿Qué es lo que yo me centro? Es que la generación eólica necesita trabajo en escalas hasta 100 metros y procesos de 1 hora. Por eso, cuando usted va a montar una estación meteorológica, va a tener que considerar que tiene que tener información 10 minutal, que es lo que pide la norma. ¿Qué es lo que va a afectar en resumen el clima y por ende su análisis de eólica? Es esta tabla. ¿Qué tenemos? El clima se ve por topografía y obstrucciones. Primer análisis de eólica. Yo busco la topografía y la obstrucción. Luego voy a ver en efectos visuales, porque hay impacto visual. La generación eólica tiene un impacto ambiental. La radiación solar, el viento, la calidad de aire y el clima acústico, derivado que la generación eólica sí da un sonido, una pequeña vibración. Entonces también hay estudios acústicos. ¿Qué es lo que yo analizo? Albero, temperatura del aire, suelo, humedad, posibles fuentes de contaminación, y después tengo terreno, edafología, vegetación, agua, con el fin de ¿qué? De determinar esa capa límite planetaria y saber si mi aproximación geostrófica a viento real es correcta. Resumo, cuando ustedes van a trabajar un software eólica, no están simulando el viento real. ¿Qué están simulando? El viento geostrófico. El viento geostrófico depende de la presión y de la fuerza de Coriolis. ¿Y qué se desprecia? La fricción existente de la capa límite planetaria. ¿Por qué se desprecia? Porque es muy variante según la topografía, y además se ha demostrado que entre 500 a 1 kilómetro que ocurre el viento real es similar al geostrófico. Ahora sí, veamos, instrumentos de medición de viento. La velocidad de viento es un vector, tiene magnitud XY, normalmente también Z, pero es menor. Está definido por un módulo, dirección y sentido. El módulo indica la intensidad de viento. Y aquí hay un concepto un poco complejo. En eólica manejamos metros segundos o kilómetros hora, pero las estaciones, por ejemplo las aeronáuticas, trabajan con el concepto de nudos. Entonces yo tengo que ir siempre analizando eso. O distancia recorrida del viento. La dirección y el sentido se expresa en grados hexagesimales. Y tienen que tener cuidado. Hay dos tipos de rosa. De dónde viene el viento y a dónde va el viento. Entonces cuando uno hace un análisis de una localidad y no conoce el tipo de estación, debe preguntar eso. ¿Por qué? Porque la rosa rota 180 grados. Y eso es un error muy característico hasta en estudios formales. Lo primero que yo voy a presentarles es la tabla Belfort. Esta tabla es una tabla de análisis cualitativo. A usted, su docente, su profesor, o va a hacer un trabajo de campo y lo mandan a identificar una zona de potencial energético o hacer una valoración para agricultura. ¿Qué les toca? Tienen que identificar el tipo de viento o la magnitud. Usted se guía con esta escala. ¿Qué es lo que hace la escala? Que por medio de las observaciones cualitativas en el suelo, en el terreno, usted va a estimar el comportamiento de viento y puede despreciar zonas. Es interesante, por ejemplo, cuando tienes ventolina, se define dirección del viento por el humo, pero por veletas. ¿Qué significa? Que hay un movimiento muy lento de una veleta, o hacen una pequeña hoguera y ven cómo se moviliza, si el humo se mueve o no. Veamos a otro punto. La escala Belfort, miren el número 5, brisa fresca, 17 a 21 nudos, 8 a 10 metros por segundo, es alto, y se considera brisa fresca según la escala. Se mueven los árboles pequeños, se forman pequeñas olas en estanques y lagunas. Y uno pensaría que es un valor de viento elevado, pero no. Sigamos avanzando. Viento fuerte, escala 7. Todos los árboles se no mueven y es difícil caminar contra el viento. Entonces lo que usted va viendo aquí son las diferentes características cualitativas. Y usted cualitativamente puede decir, el cerro que está en ese punto no hay viento, pero en el siguiente cerro me topé que había mucho movimiento de hojarasca, se levantaba polvo. Si yo le doy esa información, ¿dónde estaría?
De 4 a 5 significa, o entre 3 y 4. Entonces puedo tener una zona donde hay un viento entre 10 a 16 nudos. Esa es la primera técnica, es la técnica más antigua utilizada para validar viento. Y todavía es válida para muchas meteorologías. Ahora, en relación a la rosa de vientos, esta es la clasificación que usa la Agencia Internacional de Meteorología. Como ustedes ven, va del norte a sur y de este a oeste, y está en equivalente grados y sectores. ¿Por qué? Porque cuando usted construye una rosa de vientos, usted acumula información. Entonces usted tiene que decir, por ejemplo, que todo lo que está entre 355 pasa a 360, 0 es equivalente a 360, hasta 5 equivale al norte. Es una representación que se utiliza. Esto me permite identificar cómo el viento se direcciona. Y aquí es lo que les voy a dar una información. ¿Cómo se mide esto? Que esto fue una que estábamos conversando el día de ayer. Los instrumentos sensoriales para medir flujo, solo flujo, no dirección, son dos equipos, se llaman anemómetros. El anemómetro más simple es el anemómetro de cazoletas o el de cucharas de helado o cucharas de nieve serio. ¿Qué hace? Básicamente son 3 cucharas que van tirando en dirección del viento. ¿Cuál es el problema de ese sistema? Si hay exceso de polvo, mucha arena, se pone en el interior de la cazoleta y ya no puede girar. Si hay mucha humedad, también se va deteniendo, va fallando. Entonces es un equipo que tiene falla mecánica, el medidor tradicional. Ya sea de hélices, canoles, etc. Anemómetros de presión, Dines, Veslo, Romani, estos son interesantes, pero el problema de ellos es que cuando hay rachas de viento muy fuertes y golpean el material o el metal, la presión puede ser mayor. Y segundo, cuando se tapan con viento, con arena, engañan al equipo y usted está viendo una presión mayor. Además existe en el mercado anemómetros hielo caliente. Esto lo han usado ustedes, se llama el flujómetro de tubería. Ese es el típico alambrecito que tiene una burbuja y que cuando pasa un fluido te marca la velocidad. Es un equipo muy bueno que debe ser utilizado en zonas donde no hay polvos ni vientos, porque el anemómetro de hilo caliente es muy sensible a cortarse con pequeños pedacitos de piedra o en un elemento mecánico. De ahí tenemos los efectos sónicos, que son tecnologías más nuevas, anemómetros láser, que estos comercialmente son interesantes. Yo pongo mi estación, disparo un láser y voy viendo cómo se difracta. Y puedo sacar la velocidad del viento a diferentes alturas, que eso es lo principal, tener la velocidad del viento a diferentes alturas. Y tenemos el anemómetro solar de efecto Doppler. Este es el mejor que puede haber en el mercado cuando miro en un solo punto en altura, derivado que nos afecta. ¿Qué ocurre con el láser, con el de presión, el de rotación? En zonas donde hay nieve, por ejemplo, no funciona. El Doppler no ve eso. Y aquí tienen unos ejemplos. Tienen el anemómetro de cazoletas, el que está justamente primero en este sentido. Tenemos un medidor elemental, un Kestrel, y tenemos un medidor vía Doppler. Se dispara un sonido entre los tres, el cual es registrado, ya está calibrado, y cuando el viento pasa, ¿qué hace? Que la frecuencia observada sea diferente. Entonces, por la técnica de observador y fuente de movimiento, calculan la velocidad. Este es el más sensible del mercado. Y ahí tenemos un ejemplo de una veleta. Y esta es la estructura tradicional que tiene la instalación. Estoy mirando velocidad y magnitud y viendo dirección. Ustedes tienen algunas estaciones, más de 30, en la zona de Sonora, donde registran bastante información. Y esta es la estructura general que yo debo tener. Aquí estoy midiendo radiación, humedad, temperatura y orden. Importante. En una estación meteorológica con fines energéticos, no piense solo en velocidad y radiación solar. ¿Por qué? Porque necesita el dato de densidad. Para determinar la densidad necesita presión y temperatura. Entonces usted debe tener toda esa información incorporada. Y aquí tienen una estación típica eólica. Es más, si visitan vuestra estación en su universidad, se van a dar cuenta que tienen los mismos equipos, si no me equivoco. Tenemos anemómetros, veletas, radiación solar, alimentación, temperatura y humedad, piranómetro, polviómetro y el de ultrasonido. ¿Con qué fin? Que yo puedo verificar que mi lectura arriba por extrapolación puede ser determinada en caso de una emergencia por medio ultrasónico. Esta estación meteorológica no puede ser colocada en cualquier punto. Si se acordarán fluidos, cuando un
fluido pasa por un obstáculo, por un medio, ¿qué se produce? Turbulencia. Y si tengo turbulencia, yo puedo tener una velocidad falsa. Este es un esquema general. Hay muchos más esquemas detallados donde me dicen, pero en términos finos, si yo tengo un objeto a una altura h, yo necesito tener la estación meteorológica desde el punto de vista energético 10 veces h separada para evitar que la turbulencia sea considerable. Encontrarán autores, libros que les dicen que es entre 10 y 15 por el efecto Stern. O algunos hablan de 2h de distancia en la componente menor y en la componente de mayor viento 15h. ¿Por qué tengo 10 metros? Porque meteorológicamente en estaciones tipo 1, tipo 2, agrometeorológicas, aeronáuticas, se utiliza 10 metros como referencia internacional. ¿Ok? Entonces, todas las estaciones que van a topar en el mercado o los datos a conseguir son de 10 metros. A continuación les presento la variabilidad del viento. El viento tiene una variabilidad de 3 constancias. A corto plazo, diurnas, noche y variabilidad estacional. Todo el comportamiento climático tiene eso. Y aquí tienen un ejemplo. Si no me equivoco, esto es una de las series de aquí, pero no me acuerdo si es una de las blogs. Tienen la variación 10 minutal. ¿Qué significa 10 minutal? Usted está tomando registros cada minuto, por ejemplo. Toma registros cada minuto. Y el programa saca un promedio y guarda esa información. Eso es un análisis 10 minutal. Ojo, puede ser cada 10 segundos. Y va guardando cada 10 segundos, saca un promedio y guarda la información. Entonces, en función de cómo usted calibra el equipo, que es la parte de control del sistema, usted tiene la calidad de información. Y esto va a estar muy dependiendo de la sensibilidad y la capacidad tecnológica de que tenga su equipo. Horaria, estos son datos reales. ¿Ustedes qué ven en la primera gráfica? En la segunda gráfica, disculpen. Ven 2 picos altos. Eso es un análisis de datos. Estos son aulas. Entonces esos 2 términos están fallando. Yo ahora los tengo que ir eliminando. Este es el primer análisis que se hace espacial de datos. Luego tengo el promedio diario. No se ve mucha información. Lo único que yo puedo identificar aquí en el promedio diario es que hay un rango en el cual la velocidad disminuye y yo voy acercándome a criterios mensuales. Y finalmente tengo la velocidad promedio. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué analizo tan finamente? Porque yo puedo saber que en los días arriba de los 150 a 300 voy a tener poco potencial eólico y voy a necesitar tener otro sistema de energía de apoyo. Ese es el fin de tener todo este proceso. Ahora, variables estadísticas para el análisis del viento. Velocidad media, información referencial. Velocidad máxima, ¿con qué fin? Racha. Ustedes tienen una estación eólica, una fotovoltaica nueva. Ustedes tienen que cuidar el tema del viento. Entonces la velocidad máxima, que se conoce como racha, un aerogenerador cuando ya llega a un límite se pone en bandera para evitar que el sistema se dañe. Histograma de dirección, histograma de velocidades, distribución de probabilidad. Esto es la parte más interesante y un test de comparación estadístico. Y si ustedes vamos al tema de investigación, hay muy buenos campos de investigación en esta línea. Muy bien. Ahora, el viento, como saben, aumenta a medida que yo subo en altura, pero aumenta en magnitud horizontal la velocidad del viento. Entonces se crean las escalas de crecimiento del perfil de viento. En función de donde yo me movilice, voy a tener un perfil más amplio o menos curvo. No es lo mismo trabajar en un sector urbano o afuera de campo y una llanura. ¿Qué es lo que le afecta? La capa límite. Esa capa límite es lo que te cambia la forma de la curva. Entonces lo que hacemos es tomar un punto de referencia y matemáticamente extrapolarlo a las alturas. Porque es muy caro colocar una estación meteorológica a niveles de buje. 10, 20, 30, 40, 50, 100, 120 que hay bujes. Bujes es la ubicación donde están las aspas de un aerogenerador. ¿Qué se hace comercialmente? Por ejemplo, la norma europea te exige medir a 10, 30 y 50. O 10, 20 y 30. Y luego extrapolar. Significa que usted debe tener 3 puntos de medición en altura para, por medio de un modelo numérico, elevar la velocidad a la altura que usted necesita. Y aquí hay muchas
campos de investigación, porque la forma que tenga esa curva usted la puede ir validando según su región. No va a ser la misma de aplicación en todas las regiones. Puedo tener un modelo potencial, puedo tener un modelo exponencial, entre otros. Y aquí sí hay varias formas. La teoría de capa límite es la que utilizamos tradicionalmente. Entonces, en una atmósfera con estratificación neutra, que es estratificación, hay un concepto que se llama estabilidad atmosférica y contaminación. Cuando yo digo que tengo una atmósfera inestable, usted ve una chimenea de una termoeléctrica y usted va a ver que el humo se mueve rápidamente. Cuando tengo una atmósfera estable, el humo casi no se mueve. No hay esa brusquedad, no hay varios cambios de sentido de dirección. Estratificación neutra tiene que ver eso, o sea que no se combinan los gases en el aire, que hay una velocidad en un solo sentido paralela. Y la primera expresión matemática es la que ustedes tienen ahí. La velocidad en la altura z va a ser igual a la velocidad de corte en horizontal. Z será la altura que yo deseo, z sub 0 la velocidad del terreno y la constante de carga según el tipo de terreno. Eso se llama la velocidad de fricción. La velocidad de fricción está asociada a la capa límite planetaria. No será lo mismo la velocidad de fricción en la ciudad que en el campo. Con esa información podemos llegar a esta expresión de deducción, donde me dice que la relación de las velocidades va a estar en función de la altura. ¿Y qué es esto? La rugosidad del tipo de terreno que yo tenga. Esa expresión es un poco difícil de operar. Ya vamos a la ingeniería. ¿Por qué? Porque depende mucho de la ubicación geográfica, de los factores de fricción, el coeficiente de fricción. Y para lo cual se generó una ley potencial que es muy estable en manejo, la ley de Hellman. Esto es validado para cada zona, la ley de Hellman. ¿Qué hace la ley de Hellman? Te relaciona la velocidad a la altura de 10 metros, V sub 0, h a 10 metros, con una altura de 1 de c. Y el factor alfa es el coeficiente de fricción que está en función del coeficiente de rugosidad del terreno donde se esté midiendo. Y aquí viene la parte importante. Usted puede hacer trabajo de investigación para determinar ese alfa, que es muy publicable. Van a encontrar varias revistas sin Scopus, donde solo se hace análisis del coeficiente de fricción, que es un trabajo con una estación meteorológica. O puede hacer esto. Hay estudios, hay modelos que te dan un estimado de ese coeficiente y aplican esa ecuación, que ha resultado de una publicación de mucho alto impacto, en la cual para zonas específicas ellos han determinado su propia ecuación. No varía mucho de la original, pero es una publicación de fácil acceso si tienes datos de estación. Solo necesitas tener, ¿qué cosa? 2 puntos en altura. Y puedes ir probando modelos y vas verificando. Y puedes generar tu nueva curva. Estos, inclusive, pueden ser trabajados en estudios doctorales. La rosa de los vientos. Estos les tenía separado por la sencilla razón. Si ustedes ven esta rosa, ¿de dónde viene el viento? Algunos piensan, la mayor cantidad de viento va en este sentido. Pero en eólica se lee la flecha. ¿Hacia dónde va el viento? Nace en el sur, en la zona oeste-sur, y va a la zona norte-este. Este es el sentido del viento. En aplicaciones de energía eólica y en la mayoría de artículos científicos, la notación es hacia dónde va el viento en la punta de flecha. Y esto deben tener muy claro. Eso es un ejemplo normal hecho en Excel de cómo yo voy ubicando la información. ¿Se acuerdan que el norte equivale a tener una dirección de viento entre 3,55 y 5 grados? Si tuviera una división de 16 escalas, si tengo una división de 8 escalas, ¿qué implica? Que yo estoy moviéndome aproximadamente entre 3,45 hasta 25 grados. Y estas, no sé dónde son las bloques, que no me acordaba. ¿Qué son las bloques? Son aquí en el valle del valle del Yaqui. Estos son ejemplos de vuestras estaciones.
La ubicación geográfica, o qué es lo que me dan información de interés. Primero, en la escala Rutherford, ustedes tienen viento aproximado 7-8. ¿Dónde estaba esta escala? Brisas. Siete a 8, están en la escala 5 y 6, brisas. ¿Qué ocurre? La información de la escala Rutherford, ahora ustedes pueden verificar, ¿es verdad eso? Algunos han estado en estas zonas, ¿hay ese tipo de comportamiento? La flor. ¿Qué es lo malo y qué es lo bueno? Ese tipo de cosas a mí me da una información interesante. Me está diciendo que tengo brisas, no puedo tener gran eólica, pero puedo tener pequeña eólica, cientos, sistemas aislados. Número 2. Se da cuenta que hay una gran variedad en la ubicación de las direcciones. Es posibilidad que haya variación climática. La topográfica hace esto. Esto es topográfica. Les explico. O condición de viento fuerte. Este es Guayaquil. Como hemos dicho, Esmeraldas. Este es Guayaquil. Y la dirección del viento depende de los vientos alisios del sur. Esto es Esmeraldas. Y nuevamente la dirección de los vientos depende de los alisios. Y aquí ven esto. Miren la diferencia conceptual. Horaria, 10 minutal, sinóptica. Y explico qué es sinóptica. Cuando usted va a una estación tradicional de campo, el concepto sinóptico es que una persona va y mide, tal como comentó Marco, a las 6 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 6 de la noche. Registra y eso es lo que sale. Entonces, cuando usted va a hacer un estudio de una estación meteorológica, usted le pregunta, horaria, 10 minutal, sinóptica. Si es sinóptica, no es aprovechable. Se dan cuenta claramente los vacíos que se generan y uno se engaña. Lo que yo puedo ver en esta sinóptica es que en la noche, a las 6, o en la mañana, a las 6, hay un pico de viento y me engaña mi lectura con la rosa real. En cambio, ustedes tienen una gran ventaja numérica, tienen datos horarios y se construyen rosas muy buenas. De estas 4 rosas, ¿dónde ustedes creen que yo me centraría mi estudio en eólica? No me conviene Blow 2920, tampoco me conviene Blow 2318, porque hay mucha variedad en la dirección, pero centraría mi análisis tal vez en Yasmín. Obregón no lo encontré, pero sí tengo datos de Obregón más adelante. No encontré la rosa de los vientos. Esto procesamos con el doctor Sosa, que eran como 30 estaciones casi. Ahora, la potencia eólica, ya sé que tengo que hacer con el viento, ya sé que me afecta la velocidad. ¿Cómo se evalúa la potencia? La potencia es como mecánica de fluidos tradicional, ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli era una relación donde teníamos energía de entrada y energía de salida, dependiente a presión, velocidad y altura. Vamos a sacar la potencia, esto es básicamente lo tradicional, y llegamos a esta expresión. 1/2 de la densidad área velocidad del cubo. Esa es la ecuación para energía limpia, en el sentido de que no estoy considerando pérdidas mecánicas todavía. Pero hay un detalle. La fracción de energía del viento que una turbina convierte en la práctica tiene un coeficiente de potencia. Ese coeficiente de potencia es un fenómeno mecánico. Una turbina no puede extraer toda la energía cinética, o sea, mi principio de Venturi no va a tener esa capacidad y yo tengo que determinar eso. Y aparece un límite mecánico. Si usted coge y me dice, velocidad media 5 metros, la eleva al cubo, multiplica por el área de un rotor, por 2 metros cuadrados, multiplica por la densidad 1.28 y lo divide por 1,2, ese valor es el valor teórico, pero no es el valor real teórico, porque aparece lo que se llama el límite de Betz, que es la demostración que van a ver aquí. El límite de Betz, ¿qué te dice? No sé. La he puesto porque casi siempre es un dolor de cabeza esta expresión. Lo que me interesa sobre esto. El valor que usted calcula apenas es aprovechable máximo teórico el 59%.
¿Qué significa? Si usted sacó que tenía 100 vatios, ¿cuánto es lo que el límite del BES te dice que puedes aprovechar como máximo? El 59 vatios. Pero, ojo, eso es lo máximo valor. Pero la pregunta es, ¿un equipo regenerador puede aprovechar ese valor máximo? No. Y en la práctica llega solo a poder utilizar 20 vatios. Por eso es dificultoso trabajar en eólica, por los límites mecánicos. Y el señor de Betts te pone esta variable de trabajo. Ahora sí, esto es nuevo. ¿Cómo caracterizas el recurso eólico? No tengo estaciones meteorológicas, pero igual voy a hacer mi trabajo en eólica. Entonces, voy a ver el potencial disponible y la estimación de rentabilidad económica de una instalación. En Europa hay una guía. Si no cumples esto, no tienes dinero. Producción de energía eléctrica de la explotación eólica. Ahí entra eso. Emplazamiento, ubicación más adecuada. Aquí entran las estaciones meteorológicas. Vida útil del sistema para efectos de turbulencia, ráfagas y tormentas. La estación meteorológica. Está claro el mecanismo, cómo yo voy barriendo. Y las tres fuentes. Como Marco les hizo un comentario sobre las fuentes de información, hemos tomado un pequeño repaso de estas mismas. Y vamos a tener que existen tres fuentes. Las pueden ver en internet, no creo que en su face. Las tengo, las copié así también por las dudas. Surface Meteorological Solar Engineer de la NASA es la hoja por recomendación. Todas las personas que trabajan en solar o eólica utilizan ese portal. Este portal básicamente tiene en la sección Meteorological and Solar Engineer una gama de variables dependiendo de la ubicación geográfica. Entonces te dice que quieres información, das el punto, abajo ya, gracias. Puedes poner un punto de aquí. Y aquí está la información. ¿Qué le dicen? ¿Quieren hacer trabajo con solar térmica? Estas son las variables promedio. Esta información es una base de datos de 1982 en adelante. Es la acumulación de varios modelos globales climáticos donde ya han clasificado los datos para uso de energía. Y tenemos parámetros para paneles, la dirección directa, normal, difusa, la geometría, la declinación, más abajo, la radiación, casi todo es solar, pero por aquí muy abajo estamos nosotros. Temperatura, si ven ahí es. ¿Por qué? Porque la Agencia Internacional de Meteorología, la Organización Meteorológica exige 10. Y más abajo, aquí estamos nosotros, viento. ¿Por qué tenemos escalas? Si se dan cuenta que tenemos escalas de viento a 10 y viento a 50. Porque en término medio, las explotaciones eólicas a gran escala están a 50 metros de luz. Entonces con eso usted saca su primer cálculo. Aplica un medio de densidad por AD, aplica el límite de BES, luego analiza la eficiencia del sistema de turbina que tenga y usted dice, bueno, entre comillas, mi promedio de generación va a ser este mensual. Así regresamos a la... No sé si esté claro esto o alguna duda, bien pueden en el sur. Y ahí, una vez que le dan eso, él procesa y les da la información. Y miren, me da mínimo y máximo, ¿con qué fin? De saber rachas. Y si lo siguen bajando, les va a dar velocidad promedio del viento, máximos y mínimos a 50 vientos de probabilidad. O sea, tiene toda la información básica para que usted haga su primer cálculo y dé ese número. Esta zona es interesante. Vamos montando una estación meteorológica. Vamos a ver. Gracias. Irena. Si quieres. Es que no sé si carga. El portal de Irena, ese es el Global Atlas International, abajo está el de México. Ahí están los atlas, y justamente donde está el Global Atlas Plataforma, usted puede encontrar de todo. Esa información es nueva. El doctor Sosa y mi persona hemos trabajado inclusive aportando datos a eso. ¿Qué van a tener? Esto es generado por Naciones Unidas y tiene la documentación de mapas planos, justo el primero, nuevo. Ese mapa no tiene mucho tiempo. Gracias. Y ahí van a encontrar información geolocalizada de magnitud
magnitud de viento, de temperatura de suelo, de radiación solar. Toma un poco de dolor de cabeza y ahí está el mapa de viento de México. Son información ya bastante avanzada y sobre todo es descargable. Uno se hace un usuario y uno puede sacar información. Y segundo, si usted comienza a trabajar en modelaje, puede aportar información. Entonces usted busca la zona donde está, no le da mucho zoom porque se pone morado, no sé por qué. ¿Sí? Entonces ustedes estamos en esta zona. ¿Y qué viento tiene? Alrededor de 5, 6 metros sobre el segundo. Y está acorde con las mediciones que ustedes tienen. Y ahí tienen opciones de descargar, ver datos, ubicaciones. Es uno de los principales mapas actualmente y de mayor uso, porque es plataforma abierta, es libre. ¿Alguna pregunta de esto? El último que tenemos es el de sus vecinos. Ahí marcan México. Esto es nuevo. Antiguamente NER lo que te daba era una matriz Excel que tú la tenías que descargar y procesar. Era el modelo que Marco estuvo trabajando. Los países que han sido liberados a GTZ son en América Latina, está México. Claro que demora un poco en cargar. Cuando ustedes ven eso, la ventaja es que el NER les dice el archivo lo va a bajar en coordenada, latitud y longitud, en un archivo exportable en Excel, en un archivo exportable en ArcGIS, en un CSV. Lo tengo en el PowerPoint. El plan B. Es el portal, como ustedes ven, el mapa de México. Y es siguiente. Y aquí está el mapa de México y la ventaja que les da para KML y GeoSim. Aquí tiene la ubicación y me da cierta información importante sobre la magnitud. Miren, nadie da kilovatios hora de generación por la sencilla razón de que no se conoce el factor de fricción real de la zona. Lo que se da es magnitud de viento. Y usted, como conoce la zona y como técnico, decide el factor de fricción y eleva la temperatura a la velocidad. Ahora, es importante conocer el número de horas por mes o año a una determinada velocidad de viento, un histograma. ¿Cómo se construye un histograma? Se hace el valor, se hace un intervalo, y el intervalo es qué distancia de datos uno va a agrupar. Tradicionalmente en eólica se agrupa de 0 a 1 metro. Hay información de 0 de cada 2 metros, pero tradicionalmente a 1 metro. Segundo, se define como calma las velocidades de viento de no interés de generación. Cuando usted lee un artículo científico y le dicen la calma era por ejemplo, el año tiene 7.860 horas, y le dicen que había 1000 horas de calma, no le están diciendo que había 1000 horas de velocidad cero, le están diciendo a usted que había 1000 horas de velocidades con magnitud menores a un valor referencial. Según Europa son 2 metros por segundo, aquí en Latinoamérica no está definido, ¿ok? Y esto es un ejemplo de un histograma. El histograma tiene el intervalo, la frecuencia de clase, que es el número de veces que se repite ese dato en el intervalo, la frecuencia relativa dividida por la unidad y la frecuencia acumulada. Y aquí ya tienen un histograma sencillo. Lo he hecho en Excel. ¿Ese histograma qué forma tiene? Campana. Parece Gauss, pero no es Gauss por qué razón. No es una normalizada, porque la media no está distribuida simétricamente. Esa forma de que está ahí planteada es la Weibull. ¿Qué ocurre? Yo tengo ese histograma y ya sé visualmente que es una Weibull. Se aparece un nuevo concepto, la función de probabilidad de comportamiento de viento. En vez de escribir un histograma, yo voy a construir una función probabilística. Este es el trabajo que se hace. Y esto es lo que se publica. La función de probabilidad o de densidad de probabilidad es importante a la hora para el potencial eólico, porque nos da otros parámetros energéticos de fácil cálculo. Imagínese usted que estuviera haciendo cálculos usando un histograma.
van a calcular la energía, va a calcular el potencial, es mucho cálculo. Entonces existen dos funciones de probabilidad, Weyl y Weibull. Como sabrán, Weibull es una expresión general, Weyl es una expresión más específica de la Weibull con un factor, un número fijo, y aparte hay otra función llamada exponencial que viene de la Weibull con otro número. Resumo, factor k igual a 2 Weyl, k igual a 1 exponencial. ¿Por qué hago eso? Es la pregunta. Distribución de densidad de probabilidades Weyl. Cuando yo tengo velocidad promedio, mu, velocidad de viento y la función de probabilidad. El único parámetro que me interesa en la función Weyl es la de velocidad. ¿Es importante Weyl? Sí, me ahorra cálculo numérico. ¿Y qué es lo que me da? Me da este modelo. Como ya vieron algo, ¿de qué dependía la potencialidad? De velocidad y el término al cubo. ¿Me conviene trabajar en lugares donde la curva Rayleigh está mucho hacia el eje Y, con velocidades de 4 metros por segundo? No, hay poca potencia. Yo lo que busco es que mi distribución que sea lo más aplastada posible, porque ¿eso qué significa? Que hay mayor probabilidad en ese emplazamiento que haya velocidades de viento mayores. Por eso yo reconstruyo los datos a una función. Y eso a mí me permite ver dónde yo voy a trabajar mi cálculo. Está clara la idea. Salir de una línea, imagínense datos disminutales por 10 años. Reconstruyo los datos y llego a esto. Y aquí tienen el ejemplo de distribución, para que lo vean mayor. Mayor rapidez de viento implica mayor probabilidad de altas velocidades de viento. Si tengo alta velocidad de viento, puedo tener alto potencial eólico. Si tengo alto potencial eólico, tengo un buen negocio. ¿Ok? Pero la curva es algo en este sentido. ¿Ven la energía disponible? A baja velocidad, muy poca energía. A alta velocidad, ¿qué ocurre? ¿Cómo aumenta la energía por el término al cubo? Eso es lo que yo busco con mis funciones de distribución. Ver dónde hay la mayor velocidad. Y ven lo que ocurre cuando tengo, en cambio, velocidades muy bajas. ¿Dónde estaría el negocio para usted? Allá. Buscar emplazamientos que su curva Rayleigh tenga esa forma. La otra que vieron ustedes, la Weibull. Sí, anterior. ¿Cuál es la razón por la que la energía disponible decae si todavía sube más la velocidad del viento? Por la función de probabilidad, porque usted multiplica por la probabilidad de ocurrencia. Es que esto es un término que está de 0 a 1. Entonces lo que usted tiene aquí es que hay mayor probabilidad que ocurre el evento. Entonces aumenta la velocidad. Cuando uno va a hacer cálculo de potencia eólica, calcula un medio de la densidad, usa la expresión que vimos y le multiplica por la probabilidad de ocurrencia. Y eso es lo que hace que el factor de aumento disminuya. Y comento algo importante. Estas son publicaciones todos los días. Todos los días salen publicaciones de zonas o modelos matemáticos para calcular de mejor manera la probabilidad. La Weibull. La Weibull es la más común. Esta es la forma que yo les presenté, si se dan cuenta. ¿Y qué es lo interesante? Usted primero, ¿qué hace? Construye el modelo, luego lo extrapola a la altura que quiere y luego genera la función de probabilidad. Y ese mecanismo se repite. ¿Qué es lo que se refina? La técnica matemática usada. Y aquí tenemos algo interesante. Usa factor K y C. Factor de escala y factor de forma. El C es equivalente a la velocidad media que usted calcula usando el modelo de Gauss. Sumatorio de datos igual dividido por el número. Y el K es un factor de forma que le va a decir algo interesante. Si el K es 1, le dice, ingeniero, doctor, máster, no utilice la expresión de Weibull, use exponencial. Es más aproximada. Si el K es 2, significa no lo use Weibull, use Rayleigh. Y si el K es mayor que 3, trabaje con Weibull. Por eso, razón, es que en la práctica el modelo de probabilidad o de función de probabilidad que se emplea es Weibull a nivel internacional. Y en función de lo que me emite el número K, cambio el modelo. ¿Está claro? Y aquí tienen ejemplos de distribuciones Weibull para diferentes
rangos de K. ¿Y qué observan? Cómo va cambiando a funciones de tipo exponencial. La función de tipo exponencial, por ejemplo, cada uno tiene sus mayores datos aproximándose al eje Y. Tiene esta forma. Y va viendo cómo K, cuando se atiende a 2, parece radio. Y luego va cambiando el modelo. Ese es el concepto. Yo estoy probando cómo la información meteorológica en una estación y voy construyendo mi modelo matemático. Y esta es la ecuación ya detallada, como les comenté. En resumen, la función que vamos a utilizar siempre es Weibull. La distribución exponencial es un caso particular de Weibull K1 y Rayleigh un caso particular con K2. Y aquí tiene un ejemplo estadístico. Usaba una estación de mi universidad que tiene datos 10 minutales. Aquí tenemos de 2008 al 2014 todos los datos apilados y hemos construido un histograma y ahí observan las diferencias conceptuales entre Weibull, gamma, normal y Rayleigh. Todas esas son ecuaciones o modelos que aparecen en los libros. Lo que yo hago es buscar cuál es el mejor. Y ahí vamos a la técnica de correlación. Esas las tengo con México. Algo importante que, en resumen, con Weibull hay un buen negocio, es fácil de trabajar. Yo construyo mi ecuación, mi modelo matemático, mi función de probabilidad y saco C y K. Una vez que tengo C y K, yo puedo determinar la velocidad media. Esa es la función gamma matemática. La mediana, la mora, la varianza, velocidad al cubo. Entonces, todas las expresiones matemáticas que yo tenía, las cambio. Imagínese usted, yo le pido la velocidad media. Con la velocidad media usted me saca el promedio de potencia eólica, pero usted sabe que su función no tiene la velocidad media de la forma normal. ¿Qué tiene que aplicar? Esta expresión. ¿Está clara la diferencia? Todo el modelo matemático cambia este concepto de ecuaciones. Y ojo, no es lo mismo velocidad media al cubo que la velocidad sumatoria de la velocidad de cada punto elevado al cubo en el modelo de Weibull. Por eso nos hemos puesto estas ecuaciones. ¿Cómo se calculan los coeficientes? Hay varias técnicas. Algunos se van a MATLAB, ponen BWL fit y le dan los coeficientes. Pero aquí, como estamos trabajando en baja escala, hemos usado el modelo tradicional, matemático, donde transformamos la Weibull, la linealizamos y llegamos a estos términos. Esto se nos rota el gráfico. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos clases, frecuencia, X y Y. X queda logaritmo de menos logaritmo 1 menos la frecuencia ahí, la primera frecuencia que teníamos. Y luego Y aquí igual al logaritmo del pi. Con eso usted grafica, hace una regresión lineal y tiene los datos. Ya lo tengo en un Excel, porque esto es un poco confuso. Y esto es lo que usted ve hoy. Cuando usted calcula el K de sus datos, usted puede llegar a esa información. De 0 a 1, flujo turbulento tipo brisa, terrenal o marinal. Eso es un patrón diario marcado, punto local. ¿Pasa esto aquí o pasará en la costa? Usted ya lo identifica, sin necesidad de ir. Flujo ligeramente turbulento, tipo valle montaña, eso es un patrón diario. Si van viendo cómo el K ahora es el camino, informa lo que ocurre. Y si analizamos la información de vuestras estaciones, sus K, que ya se los voy a mostrar, rondaban entre 0.9 y 1.5. Son tipo A. Yo no conocía la zona de Sonora. Y el doctor nos facilitaba datos, procesábamos y luego comparábamos con la información que él conocía por referencia visual. Y la ecuación es la. Flujos poco turbulentos de 1 a 6. Sigamos. Ahora, no todo es bonito. Ocurre en la práctica que por ubicaciones geográficas me da esto. Una bimoral. Se vino abajo Weibull. Entonces, el modelo matemático debe ser reconstruido para esa zona usando una bimoral. Y eso es lo que quiero que tengan claro. La primera aplicación miraba Weibull. Pero para saber si es Weibull válida, ¿qué hice primero? El histograma. Si el histograma no presenta un comportamiento de función de densidad de probabilidad de alguna modelo que yo conozca, tengo que irme a análisis de momentos.
Y eso ya pasa del trabajo tradicional. Ok, ¿qué es lo que se hace? Se toman datos diarios, datos sinópticos, datos horarios, datos 10 minutales, base de estaciones meteorológicas, se analiza datos. ¿Qué es analizar datos? Construir histogramas, generar función de probabilidad. Y ahora viene lo interesante, ¿cómo sé que esa función de probabilidad se me ajusta a esos histogramas? Es lo que nombramos ahí. Sacamos datas mensuales, medias mensuales y distribuciones mensuales. ¿Cuál es el Excel? El Excel que les voy a presentar es un Excel para ustedes justamente, ya está trabajada al lado electrónico. No cargó. Pesa un poquito, son 15 megas, eso está dentro de los archivos que les van a dar el Dr. Sosa. Ya está diseñada la hoja electrónica para calcular el K y el C. ¿No? ¿Sí podrá? Cámbiate para el lado aquí. Hacia acá. Miren, lo que ustedes ven en el lado allá son los datos, día, mes, año, y creo que están hasta por está el detalle de los datos y la velocidad. Luego nosotros ¿qué hacemos? Construimos la velocidad. Posteriormente hacemos el análisis de viento, sin considerar viento menor a 1,5. ¿Qué significa? Que el 1,5 para mí es la calma. Y aquí ¿qué tenemos? Tenemos el clase, la frecuencia, que es el número de veces que se repite, el porcentaje, y aquí está la acumulada. La acumulada es Boix-Humano. Y luego tengo el valor de X y XY. ¿Qué son esos X, XY? Sencillamente son los términos numéricos que yo utilizaba en el análisis. ¿Se acuerdan? Para linealizar. Miren el histograma. Este es el histograma donde nos da sin incluir cero. Vamos bajando. No tanto. Un poquito más. Y ahí está la fórmula, donde K es igual a la pendiente y L va a ser igual a un término que está aquí centrado, que es equivalente a 1. Entonces tengo la altura de la medición, el valor K, tengo este valor que se determina matemáticamente. ¿Se acuerdan que el factor C tenía un cálculo numérico? Y yo podía sacar en ese momento la velocidad media. Si ven la diferencia conceptual, la velocidad media gaussiana y la velocidad C son parecidas, el potencial disponible, y luego aplicando el límite de Betz, y finalmente tengo, multiplicando por el área, cuánto es el potencial. Si yo tengo para esta zona, que es muy pobre, viento 1,45 aproximadamente, un aerogenerador de 100 vatios, ¿cuánto es lo que yo voy a poder producir? Apenas 13 vatios. Y ojo, eso no es lo interesante. Lo interesante es que ustedes en las hojas 1, bueno, trabajan la 1 y la 3, pueden generar tablas dinámicas, y con tablas dinámicas yo con ese mismo dato puedo determinar la potencia. Ahora, regresa hasta la tabla de datos al otro lado, al índice, disculpe, ¿cómo se calcula la potencia? Lo que me comentaba el colega. Ese valor depende de 3 variables. Ahí voy al límite de 0,59 multiplicado por un factor, es que cada número tiene un rango de probabilidad. Entonces, la expresión matemática se la multiplica por la probabilidad de ocurrencia del evento numérico. Y allá tengo la probabilidad real y la estimación real de cuántos vatios metros se pueden producir. Eso está dentro de los archivos. Es un archivo un poco pesado. Está diseñado para un análisis 10 minutales. O sea, usted puede meter estaciones por un año, 10 minutales. Pasamos al... Ahí tienen un análisis de vuelo medio raro, hecho para años, las probabilidades de ocurrencia. Esta es la función de probabilidad. Y miren lo que pasa, es bien baja, 4%, 5%. Usted puede hacer todo, y es lo que se publica, pero un poco más fino el trabajo.
puede explicar por qué se eliminan las calmas? Las calmas se las eliminan es por la razón de que si no generamos funciones exponenciales cuando tenemos perfiles bajos de velocidad. Entonces, como no queremos trabajar perfiles exponenciales, y segundo, 1 metro por segundo, 2 metros por segundo no representa energía porque no hay capacidad de hacer mover el rotor, se los elimina en el análisis. En meteorología no pueden hacer eso. Nuevamente, miren, esto es un análisis para un mes. Miren el error conceptual que hay ahí. ¿Cuál es la función que mejor se aproxima? Sigue siendo la variable, pero el error es grande. Y eso lo viene el siguiente trabajo. Yo tengo que sacar mis coeficientes de relación. ¿Y cómo evalúo los resultados? Básicamente, el valor observado menos el valor estimado. ¿Cuál es el valor observado? Este valor de aquí. En frecuencia normalizada, 1, porque vuelo viene en 1. Y restado del valor de la función en vuelo. Y con eso yo saco el error, en RMS, en días, entre otros. Esto es horrible. Si no me equivoco, la velocidad media, y me pueden corregir, está alrededor de 3 metros por segundo. Eso es un promedio anual por los 25 años de datos que teníamos. O sea, aquí nosotros procesamos 25 años, 8.760 datos por año. Y aquí tienen la información de las diferentes distribuciones que se generaron por año. ¿Qué observan de esas distribuciones? Parecen Google todas, ¿no? Y luego, ¿qué tenemos? Las distribuciones para todo el año. Como verán, había dos movimientos muy claros. Que es lo que comenzamos a buscar, porque se movían y resultaban que eran años climáticos especiales, como había algún tornado, un huracán fuerte, y eso no hacía que se me desplace la curva. Nosotros, desde el punto de vista energético, con análisis elemental de distribuciones de probabilidad, podemos llegar a sacar comportamientos climáticos. Y aquí ya conocen casi todas estas extensiones. Tenemos Blot, Ciano, Yasmin, Obregón. Y aquí hemos hecho algo interesante. Eso fue un estudio realizado para la zona de Sonora, en el cual validamos los modelos. Y tenemos 1 Weibull, 2 Rayleigh, 3 Garman, 4 normal y 5 exponencial. Y explico algo interesante. La construcción que vayan a hacer de su función de probabilidad depende, aparte de la velocidad de calma, el intervalo. Si ven que aquí yo he tomado intervalos a 0,5, intervalos a 1, intervalos a 1,5, y nosotros buscamos cuál era el que mejor se acoplaba. Esto es un trabajo estadístico. Explicar la parte del intervalo. El intervalo, como les nombré hace un momento, era la distancia, era el rango. Yo tengo 100 datos y esos 100 datos varían entre 1 y 10 metros. Entonces yo voy a contar cada dato cuando esté entre 0 y 1, ese es mi intervalo 1. Y voy poniendo el número de datos. Tengo 8 datos que van entre 0 y 1 metro por segundo. Ese es el intervalo. Cuando yo construyo mi función, el intervalo es crítico. ¿Y qué determinamos? Nosotros, para la zona de Sonora, la mejor construcción matemática validable era trabajar con velocidades de calma aproximadamente de ¿cuánto? 1 metro sobre segundo, el espaciamiento o intervalo o bits de 1 metro. ¿Y qué observan ustedes en todos los números? Rayleigh. Sonora tiene un comportamiento Rayleigh. Y si ustedes van y revisan en generación eólica, Rayleigh significa zona de potencial eólico para micro y mediana escala. Directamente nosotros identificamos qué se puede hacer en Sonora, sin haber estado en campo, solo tomando las estaciones del grupo de meteorología, el PIAS. No sé si tienen alguna pregunta de esto. Ya, y con esto termino, señores. Este es el área que tienen que ver. Cuando ustedes multiplican un medio de densidad por el área, aquí está el contexto de área, y van viendo el tamaño de un área generado según el diámetro de la pala. Y viene mi última expresión matemática. Esa expresión me da el potencial eólico disponible en función del modelo Weibull, que es el que se aplica. Nosotros hacíamos ese cálculo. ¿Qué es lo único que cambia?
Si no es Weibull, es que usted multiplica la expresión de vez, le multiplica por la función de probabilidad. Esto ya es cuadro Weibull. Y este es mi resumen técnico. A mayor viento, mayor energía disponible. Disponible, no potencial. El potencial es, usted esté en un cerro y en ese cerro arriba, usted tiene 1000 vatios de utilización, pero es un cerro tan empinado que usted no llega, la disponibilidad es cero. El modelo a seguir es una distribución matemática que puede ser Weibull o Rayleigh, que Sonora tiene Rayleigh y aplicaciones de media escala. Y ese es el concepto general que les hablamos, los 8.700 horas que se maneja un año. Llegaríamos hasta ahí. Pero no sé si tienen alguna pregunta o algo. ¿Dudas? Sí, hay dudas. Una pregunta nada más. Los intervalos de tiempo, por ejemplo, 1, 2, 5 minutos, ¿cuántas horas? ¿Qué recomienda? ¿Cuántas horas diarias se puede decir? Tenemos esos 3 meses, no te da ese dato el análisis. Sí, o sea, yo puedo saber cuántas horas tengo. Sí, lo puedo realizar, pero no lo hicimos ahí, con una tabla dinámica. Por ejemplo, estuve revisando los datos. Obregón tenía que la media de viento de 3 metros en las 8.760 horas eran arriba del 60% en el total de horas, o sea, arriba de 4.000 horas. Y las teníamos distribuidas inclusive por meses. Lo que ocurre es que la función de Weibull es una función que me dice la probabilidad de ocurrencia de esa velocidad. Entonces, eso lo multiplico por el número de horas. O sea, si le das hacia atrás, el de Weibull. Por ejemplo, yo tengo velocidad de 5 metros, 0.2 en probabilidad. 8.760 horas, multiplícalo por 0.2 y tienes la probabilidad que ocurran esas velocidades de viento en horas anuales. O sea, este es una gráfica anual. Lo que ocurre es que el trabajo de hacerlo mes a mes, que también lo tenemos, son archivos de varias páginas, pero era más fácil verlo así. Entonces, esa función de probabilidad yo la tengo hasta por mes. Yo puedo decirte en ese mes en particular cuánta es la probabilidad de que ocurra en horas ese evento. Con eso yo determino en qué fecha tengo mayor pico de producción, menor pico de producción. ¿Alguna otra? Gracias. Agradecemos al doctor Juan Peralta por la intervención. El día de mañana cerrará su parte de energía eólica. Y ahora le vamos a dar el espacio a la doctora Emerita Delgado, la parte de energía geotérmica.